El pastor me dio buena promoción, así que ustedes saben, cualquier tornillo suelto que tenga, usted se acerca a mí y lo arreglamos. No hay nada que no se pueda arreglar. Me da mucha gracia porque un día la pastora me llama y me dice, necesito recoger todo esto y lo que no sirva botarlo. Y la hermana Lidia que estaba conmigo allí, yo le dije, alabado. Conmigo hay un problema. Es que conmigo no hay nada que nos sirva. Todo tiene arreglo. No pudimos botar nada y sigue arreglado donde mismo. Yo vengo en esta mañana a traer una palabra del Señor, así que quisiera que pudiera estar mirando que está a su lado y dile, acepta el reto de Dios en esta mañana. Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que le lleve a tu pueblo? ¿Qué quieres que le predique a aquellos hermanos que se esfuerzan cada día a llegar a la escuela de intercesión? Y el Señor me estaba diciendo, es necesario que le des un reto en esta mañana. Vienen desde lejos, llegan a este lugar y yo necesito retarlo porque se tienen que ir con un reto para su casa. Así que en esta mañana el tema de esta prédica se titula Acepta tu reto. Y estamos buscando la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos en esta mañana. Capítulo 1, verso 8. Todos los seminaristas tienen que aprenderse este versículo. Todos los seminaristas, este versículo es como el versículo lema. Así que si ustedes son seminaristas los que estén acá, repítalo sin abrir la Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Es un libro que me gusta mucho, es un libro que es bien impactante para mi vida. Me habla acerca de los hechos de los apóstoles, que fue lo que hicieron los locos de aquel tiempo, los locos, digamos, los locos de verdad. Hoy nosotros decimos estamos locos por Cristo, pero los que empezaron de verdad, los locos de verdad fueron en aquel tiempo. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 dice, ¿cómo dice? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Padre, bendícele en el nombre de Jesús y que sirva de provecho en nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, queremos llevarnos para nuestra casa este reto, Señor, que es esta palabra, Señor, de recibir poder cuando haya venido tu Espíritu Santo sobre nosotros y serte testigo aún en los confines de la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra y te digo amén y amén. Así que en esta mañana quisiera traerte en esta hora un reto. Muchas personas dicen, wow, para mí la evangelización no es lo mío. Cuando yo evangelismo tengo muchos temores. Alguien que pueda rechazarme, alguien que pueda, digamos, de otra manera abofetearme, alguien que pueda echarme del lugar o mandarme a callar. Pero hay algo que tenemos que pensar y es qué es lo peor que le pueda pasar a la persona que no acepta el evangelio del Señor. Si nos ponemos a comparar de cierta manera, nosotros somos tal vez bofeteados, echados, abochornados, pero esa persona que no acepta el llamado de Dios, ¿qué es lo que peor que le puede pasar? Al infierno. Nosotros tenemos la vida eterna, pero ¿qué es lo que nos cuesta a nosotros? ¿Por qué no evangelizamos por el temor al rechazo? No evangelizamos por el temor a que nos puedan decir algo, a que nos puedan echar del lugar. Pero hay algo que tenemos que entender y es que Jesús nos puso el reto de serle testigo en todos lados. Mira el que está a su lado y dile, tienes el reto de ser testigo de Jesús. El reto es una aprobación o situación al duelo o desafío. Jesús le puso un reto, lo que en aquel entonces estaban con él en aquel lugar. Le digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay un reto en esta palabra, dice, y me seréis testigos en Judea, en todo aquel lugar, y me seréis testigos. Me llama mucho la atención, y bueno, ¿qué quiere decir la palabra testigo? Es el que da testimonio o el que confirma algún hecho. Me llama mucho la atención porque en aquel momento los discípulos tenían el reto de ser ¿qué? Testigos de Jesús. Tenían el reto de serle testigos. ¿Por qué? Porque le habían visto, habían estado con él y era fácil de, digamos, de cierta manera, ser como Jesús, hablar como Jesús. Pero yo les bendigo en esta hora porque los que estamos aquí somos bienaventurados, porque en aquel entonces creyeron porque vieron, pero nosotros estamos creyendo aún sin ver. Mira que está a tu lado y le tienes que aceptar el reto y eres bienaventurado porque has creído sin ver a Jesús.
hablamos de algo que, digamos, de cierta manera es bien difícil. Cuando somos testigos de una persona o cuando somos testigos de alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar lo mismo que esa persona, tenemos que caminar como esa persona, tenemos que actuar como esa persona y tenemos que transmitir lo que transmitía esa persona. En otras palabras, estás enseñando, estás testificando de la otra persona a las demás, estás enseñando como un reflejo, como algo igual. No es que tienen diferencias, sino como algo igual. Dios nos pone en esta mañana el reto de ser igual que Jesús. Cuando nosotros pensamos y Jesús le dice, y me seréis testigos, las personas que iban a ver a los discípulos, no iban a ver. Las personas que veían a los discípulos, veían una persona igual que ellos. Veían una persona que tenía defectos, una persona que tenía dificultades. Pero me llamaba mucho la atención porque Jesús les decía, y tienes que ser testigo. Tienes que testificar de lo que tú has visto. Tienes que con tu caminar las personas puedan verte, puedan verme, mejor dicho, a través de ti. Y yo decía, wow, es que el problema es que nosotros como hijos de Dios tenemos que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros portamos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros transmitamos, tenemos que transmitirlo como ¿quién? Como Jesús. Pero hay algo bien especial, y es que Jesús le dice primero, y recibiréis poder cuando haya ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué? No hay nadie que pueda ser testigo de Jesús si no tiene el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda ser igual, digamos, actuar como Jesús si antes no tiene el Espíritu Santo. Una persona no tiene la capacidad de testificar de Jesús sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Pregúntale a que está a tu lado, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Testifica de Jesús. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo, se enciende en su interior el fuego del evangelismo, el fuego de poderle hablar a los demás, que es lo que a él le cambió la vida. El fuego de poderle hablar a los demás de que hay un Dios que es de poder, un Dios que es poderoso para cambiar su vida. Para aquellos alcohólicos que dicen que no hay solución para su sistema de vida, Jesús tiene la solución. Para aquellas mujeres, tal vez o hombres que son adultos y dicen que no tienen solución para su vida, Jesús es la solución. Y entonces nosotros llevamos esa palabra de aliento, llevamos esa palabra de transformación, pero la llevamos mediante la llenura del Espíritu Santo. No hay nadie que no haya sido lleno del Espíritu Santo y que no haya predicado la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia aún desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta lo último, vemos cómo las personas cuando han recibido el Espíritu Santo no se han podido quedar con ese fuego en su interior y han tenido que compartir de lo que ellos recibieron y han tenido que compartir de lo que ellos pudieron llenarse. No hubo nadie que no haya visitado el Espíritu Santo y que no haya compartido de eso. Pero lo que me llamaba mucho la atención, no hubo nadie que cuando recibió el Espíritu Santo no recibió poder. Cada hombre en la Biblia, cada hombre de Dios, cada vez que recibía el Espíritu Santo, aún en el Antiguo Testamento, que era por visitación y no moraba en él, recibía poder del Espíritu Santo, podían profetizar, podían levantar a los muertos de la muerte, podían sanar a los enfermos y podían hablar la palabra de Dios. Y es que hay un principio, y es que el Espíritu Santo es el único que convence de qué, de juicio y de pecado. No podemos pretender que cuando nosotros le llevemos el Evangelio a una persona, que sea por nuestras palabras, que esa persona acepte este Evangelio. Es que no somos nosotros simples somos seres, instrumentos en las manos de Dios. Y es el Espíritu Santo el único que puede trabajar mediante ti para convencer a esa persona. O sea que para poder evangelizar, para poder llevar la palabra de Dios, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay un principio y es recibir la llenura y mantener la llenura del Espíritu Santo. Es que con el Espíritu Santo somos capaces de poder vencer el temor al evangelizar.
Espíritu Santo somos capaces de entender de que cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, no vamos a hablarle solos. Porque si nosotros pensamos que solo nosotros vamos a hablar a una persona, estamos cerrados. El Espíritu Santo te utiliza. Mira al que está a tu lado y dile, acepta el reto en esta mañana. Acepta tu reto. El Dios te está poniendo en esta mañana un reto. Si antes tenías temor a evangelizar, piensa de esta manera. Yo voy a ser lleno del Espíritu Santo y voy a demostrarle al mundo y a los demás quién es mi Dios. Pero piensa de esta manera, tengo tanto temor a que me rechacen. Tengo tanto miedo a que pueda pasarme algo y que puedan abochornarme. Pero eso es lo mínimo que pueda pasar en este entonces. Piensa en la compasión que tienes que sentir de la otra persona. Cuando sentimos compasión, el Espíritu Santo nos hace que sentamos compasión. Cuando sentimos compasión de la otra persona, vemos a la otra persona como un ser incapaz, como alguien incapaz de llegar a donde está Dios. Como una persona que tiene una necesidad tan grande de conocer a Dios y que si no lo conoce el día de mañana puede sufrir una eternidad en el lago de azufre, una eternidad en el infierno. Cuando vemos de esta óptica, que es la óptica que Dios está viendo, tú tienes la vida eterna. Yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí la salvación, tú tienes la vida eterna. Pero esa otra persona, cuando la vemos de esta óptica, vemos a un hombre destinado o una mujer destinada a un camino de perdición. Y eso es lo que nos lleva a vencer el temor. Y así como tú estabas destinado a ese mismo camino y alguien pudo venir a tu vida y pudo cambiar el destino que estabas tú desde que naciste, digamos de cierta manera, Dios cambió tu camino mediante otra persona. Entonces mediante ti, Dios puede cambiar el camino de otro también. Tal vez lo entendamos, lo escuchemos como un trabalengua, pero es que mediante ti, o sea, tú eres el instrumento que Dios está utilizando en esta mañana para decirte que puedes salvar y cambiarle el destino a muchos allá afuera. El mundo necesita de hijos que se levanten a cambiarle el destino a las personas. Las personas nacen con el destino de muerte, pero nosotros nacemos y cuando recibimos a Jesús, nos cambian ese destino, cambiamos ese camino. Ya no tenemos un camino de muerte, sino un camino de vida. Y como nosotros tenemos ese camino de vida, tenemos que compartir ese camino con los demás también. No seamos egoístas. No seamos, como diríamos a buen cubano, como la guataca, que es para arriba de ti, nada más. Seamos hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios y el evangelio del reino de los cielos y cambiémosles el destino a muchos que están necesitados de la palabra de Dios en aquel lugar, o sea, en el mundo, en que está afuera. Muchas veces venimos en la guagua y vemos tanta necesidad del Señor. Personas, hoy por lo menos cuando yo venía hacia acá, hubieron dos que por poco no les faltó nada para agarrarse a puñetazos. Nada. Vemos cómo las personas tienen una gran necesidad de recibir el Espíritu de Dios, aquel que le trae la paz, aquel que le trae la tranquilidad, aquel que le trae el camino hacia la vida eterna, el que le cambia por completo la vida. Así que aceptemos el reto de Dios en esta mañana. Yo les bendigo en el nombre del Señor para cuando salga de este lugar, salga lleno del Espíritu Santo y pueda hablarle donde quiera que usted vaya, en una guagua, a quien usted, y cuando llegue a su casa, aún a su familia, pueda hablarle de que Jesús tiene la solución para tu vida. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Hay un segundo principio de que Jesús nos da en esta palabra. El primero es recibir ¿qué? El Espíritu Santo. El segundo principio que Dios nos da es que cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que ser testigos de Él. Ahora nos preguntamos, ¿dónde es que tenemos que testificar de Jesús? Solamente cuando lleguemos a la iglesia tenemos que testificar de Jesús. En la iglesia tenemos que hablar como Jesús, tenemos que actuar como Jesús, tenemos que caminar como Jesús y tenemos que transmitir lo que transmitía Jesús. Solamente en la iglesia, les pregunto yo, ¿dónde tenemos que ser testigos? Hay un principio, en todos lados. Cuando lleguemos a nuestra casa, ¿tenemos que ser testigos de Jesús o no?
Cuando lleguemos a nuestra cuadra, ¿tenemos que ser testigos de Jesús o no? Cuando caminemos por nuestra comunidad, ¿tenemos que ser testigos de Jesús o no? Cuando hacemos la cola del pollo, ¿tenemos que ser testigos de Jesús o no? Nos cuesta, ¿verdad? Cuando a alguien lo miramos y decimos, oye, pero usted no iba ahí. No, yo sí venía aquí. Ahí es cuando nos sacan y nos pinchan. Ahí es cuando decimos, yo tengo que ser testigo de eso. Señor, dame paciencia, porque si me das, lo envío antes. Tenemos que ser testigos de Jesús en todos lados. Tenemos que caminar como Jesús caminó, mirar como Jesús miró, con una mirada de compasión. Cada vez que veía a las personas, no veía a alguien que la bofeteaba, veía a alguien que no sabía lo que estaba haciendo, que estaba siendo dominado por una fuerza mayor de la que él podía. Y entonces Jesús, por su compasión, es que él rompía con todo esquema. Y nosotros tenemos que testificar de Jesús en todos lados. Un Dios nos encontró en el camino, nos cambió el destino para que nosotros llevemos este principio a todos lados, a nuestra casa, a nuestra cuadra, a nuestro barrio, a todo nuestro país. Les gustaría que le dijera también a las naciones, pero eso es el Señor con ustedes. Si les digo que está con todas las naciones, ¡es la mente! Pero es necesario tener amor por nuestro país. Si nosotros no amamos a nuestra familia, si nosotros no amamos a nuestra cuadra, si nosotros no amamos a nuestra comunidad ni a nuestro país, ¿cómo podemos amar a algo ajeno que no hemos visto? Primero empieza por algo pequeño, empieza por tu casa. Hay algo, y es que tú eres el camino que Dios está utilizando para que tu familia le sirva al Señor. Imagínense por un momento que lleguemos y nos presentemos en el juicio, y cuando miremos a nuestro alrededor veamos a nuestra familia destinada a otro camino que no es el nuestro. ¿Qué pensaríamos en ese momento? Y tal vez imaginémonos que puedan acercarse donde están nosotros y nos diríamos de cierta manera, ¿por qué no me hablaste de Jesús antes? ¿Por qué no llegaste y me presentaste el plan de salvación? Hoy ya es tarde. Cuando lo pensamos de esto, como que cobramos fuerzas. Cuando pensamos de esta manera, como que cobramos aliento y pensamos, yo no quiero que mi familia tome el camino errado. Yo no quiero que mi cuadra, que mis vecinos, que los de mi comunidad tomen el camino que antes yo iba a tomar. Yo quiero que ellos tomen el camino de salvación. Y es como que nos da la fuerza y empezamos a mirar y a testificar de Jesús. Comenzamos a mirar ya como Jesús miraba, que era como una mirada de compasión. Mira al que está a tu lado y dile, acepta tu reto. Llegamos a la iglesia y cuando nos dan la palabra de crear un avivamiento, y cuando llegamos a la iglesia vemos un avivamiento en la iglesia tremendo, pero hay algo que también tenemos que entender, y es que el avivamiento empieza por una persona. Cuando la persona entiende que ha recibido el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y testifica de Jesús, empieza a haber un avivamiento a través de esta persona. Porque no se puede quedar callado, tiene que hablarle de Jesús a todo el mundo, tiene que hablarle de Jesús a su familia, tiene que hablarle de Jesús a su comunidad. Me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros conocemos el camino de salvación, pero muchas veces cuando llegan a nuestra casa, o cuando llegan le decimos a algún hermano, ven a tal lugar, ahí es donde yo vivo, llega ese hermano y pregunta, ¿dónde vive el pastor Leo? Y cuando llega y dice, ¿dónde vive el pastor Leo? Lo primero que dice, yo no conozco al pastor Leo. ¿Cómo en mi propia cuadra no pueden conocer al pastor Leo? ¿Cómo en mi propia cuadra no pueden conocer, digamos, no pastor, a Leo? Y es que no salgo a predicar la palabra del Señor. Y me llamaba mucho la atención porque me pasó. Invito a unos hermanos a la casa, y cuando llegan allá, llegaron y empezaron a preguntar en la cuadra. Y cuando preguntaron en la cuadra decían, ¿y Leo dónde vive? Una casa donde yo viví desde que nací. Desde que nací estoy viviendo en aquel lugar. Y preguntaron, ¿y Leo dónde vive? Lo mandaron para un Leo de no sé qué lado. Lo mandaron para un Leo de nosotros.
y preguntaron al lado de mi propia casa. Y yo decía, wow, Señor, gracias por en esta hora reprenderme. Porque como las personas no pueden conocerme, y es que yo no estoy llevando el camino de salvación hacia donde está ellos. Porque si no conocieran, Leo, espérate, el cristiano que me habló de la palabra, el cristiano que es, aquel muchacho que, sí, ese mismo, bueno, vive ahí al lado. Pero cuando le dijeron, ¿y Leo dónde vive? Yo dije, yo me reía, pero por dentro decía, Señor, perdóname, porque verdaderamente no estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Que es llevar el camino, es llevar la palabra, es testificar de Jesús en todos lados. Así que en esta mañana los bendigo para que acepten el reto del Señor y puedan predicar la palabra en todos los lugares. Muchas veces no tenemos necesidad de hablar para que las personas vean a Jesús en nosotros. Cuando Pedro niega a Jesús en esa situación que él se está viviendo, yo leí esta historia y yo decía, ¿cómo pudieron conocer que Pedro andaba con él? Y es que se notaba que Pedro hablaba como él, se notaba que Pedro caminaba como él, se notaba, no era que era algo a simple vista, sino que era algo que se notaba. Llegó y dijo, tú eres uno de los que andaban con él. No, yo no conozco a ese hombre. Siguió pasando el tiempo y dijeron, tú andabas con él. No, yo no conozco a ese hombre. A la tercera vez le dijeron, tú sí andabas con él, porque aún tu manera de hablar te delata de que tú hablas como él. Y es que muchas veces nosotros no nos delata eso. ¿Y es por qué? Porque no somos testigos de Jesús. Muchos nos dicen, tú eres cristiano, ¿y por qué? Yo no veo que tú hablas como Jesús. Yo no veo que tú caminas como Jesús. Y muchas veces caminamos, estamos en la cola del pollo y nadie sabe que somos cristianos. Estamos en cualquier lugar y nadie sabe que somos cristianos. Porque nos da, ¿cómo nos va a dar pena demostrarle al mundo, demostrar a las demás personas de algo que cambió nuestra vida? Mira que está a tu lado y no le dé pena de algo que cambió tu destino, de algo que cambió tu vida. Muchas veces nos quedamos callados y es una de las maneras de poder negar a Jesús. Pero le dijo que no, yo no me parezco a él, pero si yo te estoy mirando de que estás hablando igual, te estoy mirando que le estás proyectando igual, te estoy mirando de que tu manera de proyectarte, tu manera de hablar no es igual a la de los demás. Pero es algo que nos tiene que identificar. Mira que está a tu lado, dile, camina y testifica como Jesús. Este es el principio de todo hijo de Dios. Y es que esa identidad pueda vivir dentro de nosotros, que sea como la sangre que circula. La palabra llena del Espíritu Santo para poder llevar la palabra de salvación a todos los lugares de este país. Si algo tenemos que entender es que sin Jesús, ¿a dónde estamos predestinados? A la muerte eterna. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no somos nadie. Nosotros que conocimos a Jesús, nosotros que fuimos llenos del Espíritu Santo y mantenemos su llenura, estamos predestinados a un camino de salvación y el día de mañana disfrutaremos de los privilegios que nos espera en el reino de los cielos. Hay una historia que tal vez le suene un poco cómica y es la historia de un burro. Te voy a preguntar, ¿pero cómo con un burro? Sí. Llegó un burro muy contento y muy alegre a donde está su mamá burra. Y llega y le dice, mamá, si tú supieras lo que me pasó, soy como que famoso. Llegó y le dijo, pero dime qué te pasó. Monté a alguien encima de mí llamado Jesús. Y entré en una ciudad y me ponían palmeras. Y me extendían y me gritaban y decían, ¡ay, salve, salve! Me siento muy feliz, mamá, muy feliz. La mamá lo miró y le dijo, hijo, regresa a la misma ciudad, pero ves sin Jesús. Ves solo. El burro llegó y fue a la ciudad con
Poco tiempo después llega donde está su madre y ve al burrito como llega triste, llorando, acongojado. Y cuando llega, le dice a la mamá, pero dime, ¿qué te pasó? Y dice, mamá, me tiraron piedra, me cogieron para cargar piedra, para cargar bultos, me abochornaron, me dieron golpes. Y la madre le dice, hijo, es que sin Jesús sigue siendo un burro. Sin Jesús no eres nadie. Cuando nosotros caminamos con Jesús, vivimos y disfrutamos los privilegios de Jesús. Pero cuando nosotros caminamos sin Jesús, no le voy a decir que eres un burro. Cuando nosotros caminamos sin Jesús, somos simples seres que están predestinados a una muerte. Pero cuando nosotros caminamos con Jesús, tenemos la vida eterna. Tenemos los privilegios de poder vivir. Aleluya. Este burro cuando entró sin Jesús, lo abochornaron. Este burro cuando entró sin Jesús le tiraron piedra, no era nadie. Pero cuando entró con Jesús tuvieron que reconocer. Y aún el burro caminó por encima de las palmeras. Aún el burro recibió las palmas también. ¿Por qué? Porque andaba con Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Andamos con Jesús. Y entonces sí queremos que las demás personas, los de nuestra familia, los de nuestra comunidad, también anden con Jesús. Y el día de mañana ellos también puedan recibir el Espíritu Santo. Y puedan también recibir y disfrutar los privilegios de caminar con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de Mateo, versos 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta aquí? Dios nos manda a ser discípulos a todo el mundo. Es un reto que Dios nos está mandando en esta mañana. Aceptemos el reto de Dios. Y es hacer discípulos a todo el mundo. Pero hay algo bien importante, y es que hay una persona en la Biblia que me gusta mucho, y es el apóstol Pablo, porque me gusta cómo cambió su pasado y cómo cambió de ser una persona perseguidor de la iglesia a ser a alguien que fundó iglesias, que evangelizó y que fue alguien fiel al nombre del Señor. Y es que el apóstol Pablo decía en un momento, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesús. Y me llamaba mucho la atención porque hay un principio también en esta palabra, y es que nosotros no podemos hacer discípulos si antes no somos discípulos antes. Nosotros no somos capaces de que no podemos pensar de que las personas sean imitadores de nosotros si antes nosotros no somos imitadores de Cristo. Caminamos y queremos hacer discípulos, pero nos cuesta ser discípulos nosotros de Jesús. Ser discípulos de Jesús es erradicar y es dejar atrás todo aquello que nos aleja de Dios. Y es caminar como Jesús, es hablar como Jesús, es portar lo mismo que porta Jesús. Mira el que está a tu lado, dile, acepta tu reto. Y es no cansarnos de testificar de aquel que nos trajo la vida eterna. Y quisiera traerle mi testimonio en esta mañana. Cuando recibí a Jesús, lo recibí con 15 años de edad. Tengo 27, 2 años mayor que el pastor Gustavo. Dos años mayor que él. El pastor dice que tiene 25, yo tengo 27. Y cuando lo conocí, comencé a ir a la iglesia. El único en mi familia, de una familia idólatra que pelaban los 17, se quedaban sin dormir, hacían dulce, hacían de todo en la casa, música, la noche hasta la mañana. Conocí a Jesús y comencé a ir a la iglesia. Automáticamente el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí y comencé a cambiar y a entender y a darme cuenta de que lo que yo creía antes no era el camino correcto. Era el único en la familia. Cuando iba a la iglesia y regresaba de la iglesia me encontraba con una casa. Mi papá tomaba y toma aún.
mucho. Mi mamá se burlaba de mí. Me decían que el pastor se estaba robando las ofrendas y los diezmos. Llegaban y se burlaban y era algo bien difícil. Llegaban y me decían, el pastor se está robando, ese pastor, el pastor cuando tú vas ahí que entrega las ofrendas y los diezmos, él se las roba. Y al final, ¿qué? La iglesia no es nada, Dios no es nada. Y se burlaban de mí. Me fue bien difícil. Pero si hay algo que les puedo decir en esta hora y es que no me cansé. A primera hora les voy a ser sincero. A primera hora comencé a ir a la iglesia y no me cansaba de ir detrás de mi esposa. Porque estaba enamorado de ella, pero después Jesús me fue enamorando. Aún estoy. Pero después Jesús me fue enamorando y fui caminando esos caminos. Fue algo bien difícil porque me encontraba, cuando llegaba, yo era el que ponía la música, el que sabía poner los ploms para el equipo de música, el que sabía poner la música. Si yo no ponía la música, en la velada no había música. Y esto me costó discusión, me costó problemas, me costó que me regañaran, me costó que me castigaran, me costó mucho, pero yo dije, yo voy a creer en Jesús. Jesús cambió mi vida, pero había el Espíritu Santo dentro de mí que me estaba incitando a buscar más de Dios. Y a no buscar más del camino que antes buscaba. Y cuando yo le estoy testificando, porque 7 años después, 7 años viviendo con la misma familia, 7 años viviendo lo mismo, mi familia idólatra, 7 años después, pude ver a mi mamá, a mi papá y a mi hermano recibir a Jesús en su corazón. No nos cansemos, si ahora no vemos el resultado, si ahora vemos como digamos el final del camino que nosotros esperamos, no nos cansemos de seguir intentando, pero solamente compórtate, camina, testifica de Jesús. Haciendo esto, tu familia podrá ver a un Jesús en ti. Nosotros somos el espejo de Jesús. Somos el que reflejamos a Jesús y la familia, y nuestra familia a través de nosotros puede llegar a alcanzar la salvación. Este es el principio. Sé tú el instrumento que Dios utilice para que tu madre, tu hermano, tu padre, tu tía, tu tío, toda tu familia pueda llegar al camino de salvación. Y esto es algo que me identifica, porque fueron 7 años que no fueron fáciles, fueron 7 años que fueron difíciles, fueron 7 años de burla, y me llamaban, me reía después y yo se lo decía a ellos. ¿Cómo ustedes decían que el pastor se robaba las ofrendas y hoy 7 años después el pastor es su hijo? Y ellos reconocieron que estaban errados, porque vieron algo diferente, no solo en mí, también en mi esposa que caminaba al lado mío. Vieron algo diferente, algo que cambió, algo que transformó. Hoy por hoy, mi papá no va a la iglesia, pero hoy por hoy mi mamá sí va a la iglesia y mi hermano también. Le estoy haciendo el encuentro para amar con mi hermano. Estoy con él transmitiéndole la palabra del Señor. Mi mamá ya dio una clase del encuentro de gracia. Recibió el Señor en su corazón hace 7 años, aproximadamente 7 años atrás, no, 5 años atrás más o menos recibió el Señor. Pero también Dios me dio el privilegio de algo. Y es que junto con mi mamá, yo pude recibir por primera vez el bautismo y la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Mi mamá recibe a Jesús un sábado en la noche, domingo, el próximo fin de semana que venía, llegó y fuimos para una actividad. Ella fue y en esa actividad hicieron un llamado. Cuando llamaron, pasamos al frente, ella pasa para decir, vamos a ver si esto es verdad. Yo no había recibido el bautismo en lengua después de 7 años. Y yo decía, Señor, yo quiero recibir. Y fui, y cuando fui, yo me paro al lado de mi mamá, y cuando yo recibo el bautismo en lengua, miro para el lado, y veo a mi mamá también con el bautismo en lengua, y yo, Señor, tú eres tremendo. 7 años yo estoy esperando por el bautismo y mi mamá solamente tuvo que esperar 7 días.
Pero le doy gracias al Señor porque ese día me dio el privilegio de poder gozarme, de poder sentirme alegre al lado de mi mamá, recibiendo el bautismo junto a ella. Y con esto les quiero decir, no te canses de llevar la palabra. No te canses de llevar el evangelio a todos los rincones. No tengas temor al rechazo. A Jesús lo rechazaron también. No tengas temor a que te puedan abofetear. A Jesús le abofetearon. No tengas temor a que alguien te pueda bochornar. A Jesús lo abochornaron. Y cuando entendemos el camino de Jesús, podrán venir pruebas a nuestra vida, pero nosotros nos mantendremos firmes aceptando el reto de llevar la palabra del Señor a todos los confines de este mundo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. ¿Cuántos aceptan el reto del Señor en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a salir de este lugar y predicar la palabra? ¿Cuántos están dispuestos a salir de este lugar y decir, Señor, yo no me importa que alguien me pueda decir, tal vez yo no pueda hablar, tal vez yo me da temor decirle algo a una persona, pero ayúdame por mi manera de actuar, por mi manera de caminar, que ellos puedan decir, hay algo diferente en ti, hay algo que no está en los demás, dime qué es lo que tú tienes, que yo necesito, porque hay algo que yo quiero que esté en ti. Y cuando yo entendía esto, yo dije, Señor, yo voy a caminar como tú caminaste, mirando a las personas con una mirada de compasión. Cuando se van para sus casas y cuando vayan de camino, aunque sea, les voy a poner el reto, hoy a una persona, háblele de la salvación de Jesús. Les voy a poner este reto en esta mañana, el domingo, el lunes que viene, cuando lleguen a este lugar, traiga el nombre de esa persona y diga, Señor, yo le hablé a esta persona de ti. Aunque no te haya escuchado, yo le hablé a él. Testifícale a Jesús, testifícale a tu familia. Hay todavía solución para todas aquellas personas que aún no han conocido a Jesús. Y yo quisiera y te invito que pudiéramos ponernos en pie en esta mañana y pudiéramos estar adorando al Señor en esta mañana y orándole, diciéndole, Señor, ayúdame a caminar, ayúdame a hablar como tú, Señor, ayúdame a testificar de ti, Señor. No quiero cansarme de poder caminar como tú lo has hecho. Señor, tú le hablaste a todo el mundo, caminaste y miraste con una mirada de compasión. Llegaste a mi corazón y hoy me estás mandando a que yo vea así también a todos. Perdóname, Dios, si en algún momento he mirado con desprecio a alguien. Ellos también deberían tenerte en su corazón. Ayúdame a caminar, Señor. Dios, ayúdame en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra, te digo amén y amén. Aleluya. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. Déjala brillar.
hermosos son los pies